Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho que hablar, algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que tiene a muchos con la cabeza dando vueltas. Vamos a desentrañar la llegada de un galán que muchos esperaban, un fichaje que para algunos es el sueño cumplido, pero que para otros podría significar el principio del fin de un plan cuidadosamente orquestado. Así que quédense conmigo porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, el fichaje de ensueño, o el fin del plan de Demet. No se olviden de darle ese botoncito rojo para suscribirse y así no se pierden nada de lo que compartimos por aquí. Empezamos. La noticia ha resonado con fuerza y es que Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma y talento, está a punto de aterrizar en un proyecto que promete ser un auténtico bombazo. Se habla de una serie, de una película, de colaboraciones de alto calibre, y lo cierto es que su sola presencia genera expectación. Can Yaman no es solo un rostro bonito, ha demostrado su capacidad actoral en diversas producciones que lo han catapultado a la fama mundial. Su legión de seguidores, que se extiende por todos los rincones del planeta, está eufórica ante la perspectiva de verlo en nuevas facetas y, por qué no decirlo, en nuevos escenarios. Imaginen la repercusión mediática, la cantidad de miradas puestas en cada uno de sus movimientos. Es un auténtico fenómeno de masas, un ícono cuyo impacto trasciende las fronteras y las pantallas. Este nuevo rumbo profesional de Can Yaman, lejos de ser un simple cambio de aires, parece ser un movimiento estratégico que apunta a consolidar aún más su posición en el Olimpo de las estrellas globales. Los detalles específicos de sus próximos proyectos son escasos, lo que aumenta la intriga y alimenta la especulación. Sin embargo, la sola mención de su nombre asociado a producciones de gran envergadura es suficiente para generar un revuelo mediático considerable. Los analistas de la industria ya predicen un éxito rotundo, basándose en su historial y en la lealtad de su fandom. La maquinaria de marketing que rodea a Can Yaman es impresionante, y cada uno de sus pasos es analizado al milímetro por agencias, productores y, por supuesto, por sus seguidores más acérrimos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el enigma se profundiza. Porque este fichaje, que para muchos representa la cúspide de la ambición y el éxito, podría tener implicaciones que van más allá de lo estrictamente profesional. Y es que en este entramado de estrellas, egos y estrategias, hay nombres que inevitablemente surgen. Uno de ellos, y quizás el más resonante en este contexto, es el de Demet Özdemir. ¿Por qué ella? Pues porque Demet, la hermosa y talentosa Demet, ha estado construyendo su propia carrera con una visión clara y un plan meticuloso. Ha trabajado duro para labrarse un nombre propio, para ser reconocida por su talento y no solo por sus relaciones pasadas. Y la llegada de Can Yaman a un escenario que podría solaparse con el suyo, o incluso competir directamente por él, introduce una variable muy potente. Pensemos en la dinámica. Demet Özdemir ha sabido jugar sus cartas magistralmente. Ha elegido proyectos que la desafían, que le permiten mostrar su versatilidad y que la alejan, o al menos intentan alejarla, de la sombra de anteriores romances que marcaron un antes y un después en su vida personal y, para algunos, en su proyección pública. Ha apostado por roles más complejos, por producciones que buscan un reconocimiento más artístico, y ha construido una marca personal de independencia y profesionalismo. Su trayectoria reciente la ha posicionado como una artista que busca la excelencia, que no se conforma con lo fácil y que aspira a un legado artístico sólido. Y de repente, ¡zas!, aparece Can Yaman, con toda su fuerza arrolladora, con toda esa maquinaria de fama global que lo acompaña, irrumpiendo en el mismo terreno de juego. Imaginen el tablero de ajedrez. Cada movimiento está calculado. Demet ha estado moviendo sus peones, sus torres, sus alfiles, con una estrategia a largo plazo. Su objetivo es consolidarse como una actriz de renombre internacional, independiente de cualquier vínculo pasado y con una carrera propia firmemente establecida. ¿Y ahora, llega una reina todopoderosa que podría desbaratar todo su esquema? No se trata de personalidades, sino de la propia naturaleza del negocio del entretenimiento. Cuando una figura tan mediática como Can Yaman entra en juego, las dinámicas cambian. El foco de atención se divide o incluso se centra en él. Los proyectos que antes parecían seguros, las oportunidades que parecían destinadas a ciertos talentos, podrían reajustarse. Y ahí es donde entra la pregunta clave: ¿este fichaje de ensueño de Can Yaman representa el fin del plan de Demet? Es una pregunta difícil, lo sé, pero es importante analizarla desde varias
Perspectivas. Por un lado, la llegada de Can Yaman a cualquier proyecto es, sin duda, un reclamo publicitario inigualable. Atraerá miradas, generará titulares, y si el proyecto es ambicioso y bien ejecutado, podría elevar la visibilidad de todos los involucrados. Si Demet, por ejemplo, estuviera en un proyecto paralelo o incluso en uno de los mismos ámbitos, la competencia por la atención mediática se intensificaría de forma exponencial. Los fans, los medios, los analistas de la industria, todos estarán pendientes de quién brilla más, quién acapara los focos, quién genera más conversación en redes sociales. La presión por destacar se multiplicaría. Pero también hay que considerar que el éxito no es una cantidad limitada. En el mundo del entretenimiento hay espacio para múltiples estrellas. El talento y el trabajo duro son, en teoría, las claves para el éxito sostenido. Demet ha demostrado tener ambos en abundancia. Su carrera no depende exclusivamente de la presencia o ausencia de otros actores. Ella tiene su propio camino, su propia base de fans leales que la apoyan por quién es y por lo que hace, independientemente de su pasado sentimental. Su resiliencia y su talento son sus principales armas. Sin embargo, la realidad es que en este negocio, la percepción pública juega un papel fundamental y a menudo impredecible. Si Can Yaman irrumpe con un proyecto de proporciones épicas, con una campaña de marketing masiva, es inevitable que la atención se desvíe. Y si Demet está en una fase de consolidación de su independencia y de redefinición de su imagen, una sombra tan imponente podría ser un desafío, incluso para una artista tan consolidada como ella. ¿Podría este fichaje eclipsar, aunque sea temporalmente, otros talentos que están luchando por hacerse un hueco o por consolidar su posición en el panorama internacional? La industria del entretenimiento es a menudo cruel en este aspecto, y las noticias más jugosas o los rostros más mediáticos tienden a acaparar la conversación. Pensemos en los rumores, en las especulaciones que siempre rodean a este tipo de figuras. Can Yaman es conocido por su magnetismo y por la intensidad con la que vive sus relaciones y sus proyectos. La química en pantalla, la vida personal que se filtra a los medios, todo esto influye en la percepción pública y en la narrativa que se construye alrededor de ellos. Si sus nuevos proyectos lo colocan en el centro de la conversación de una manera arrolladora, generando un torrente de contenido y análisis, es natural que otros talentos, por muy consolidados que estén, sientan la presión o vean alteradas sus estrategias de comunicación y promoción. La competencia por el espacio mediático se vuelve feroz. Ahora bien, no olvidemos que el fin del plan de Demet es una expresión un poco drástica y quizás sensacionalista. Quizás sea más justo hablar de un desafío a su plan, de una necesidad de reevaluar algunas estrategias, de una adaptación a un nuevo panorama. Demet es una profesional inteligente y resiliente. Ha superado obstáculos antes y seguramente sabrá adaptarse a esta nueva realidad. Quizás incluso pueda encontrar formas de colaborar, de sinergizar, si los proyectos lo permiten, creando alianzas estratégicas que beneficien a ambos. El mundo del cine y la televisión es un ecosistema complejo y a veces, la entrada de una nueva fuerza puede revitalizarlo todo, obligando a todos a elevar su nivel y a buscar nuevas formas de destacar. Lo que sí es seguro es que la llegada de Can Yaman a estos nuevos proyectos que se vislumbran es un evento de gran magnitud. Va a generar muchísimo contenido, muchísimas conversaciones, y por supuesto, mucha curiosidad. Será un trampolín para él, consolidando su estatus de estrella internacional y abriéndole aún más puertas en Hollywood u otras industrias cinematográficas importantes. Sin duda. Pero ¿qué implicaciones tendrá para otros talentos que operan en órbitas similares o que buscan el mismo tipo de reconocimiento? Esa es la incógnita que nos mantiene pegados a las noticias, a los rumores, a las primeras imágenes que surjan de estos nuevos rodajes. La incertidumbre es parte de la magia y el misterio de este negocio. Hay que considerar también la parte emocional de la audiencia. Los fans de ambos y los fans de sus anteriores colaboraciones estarán muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos. La nostalgia por lo que fue, la expectación por nuevas dinámicas, por posibles reencuentros o por la simple presencia de sus ídolos en proyectos ambiciosos, todo esto alimenta el interés del público. Y si además existen conexiones pasadas o presentes entre estas figuras, ya sean profesionales o personales, la atención mediática se multiplica exponencialmente. La esfera pública, especialmente en redes sociales, se convierte en un hervidero de opiniones, de análisis, de deseos y, a veces, de críticas, generando un debate constante y apasionado.
Por eso este fichaje de Can Yaman es tan fascinante y trascendente. No es solo un contrato firmado, es un evento que mueve piezas en un tablero mucho más grande y complejo. Es la entrada de un gigante en un escenario donde ya hay figuras establecidas que están construyendo sus carreras con esmero y dedicación. La pregunta no es si Can Yaman tendrá éxito, porque eso parece casi garantizado por su trayectoria, su carisma y su alcance global. La pregunta es cómo su éxito impactará en el ecosistema, cómo obligará a otros a adaptarse, a innovar, a redefinir sus propios planes de carrera y estrategias de comunicación para seguir siendo relevantes y destacar en un mar de talento y competencia. Y en este contexto, el plan de Demet Özdemir, que ha sido tan cuidadosamente diseñado para construir una carrera sólida, independiente y reconocida por méritos propios, se enfrenta a una nueva variable de poder. No significa el fracaso absoluto de su plan, ni mucho menos, pero sí un factor externo que requiere atención, estrategia y sobre todo, una demostración continua y contundente de su talento para seguir brillando con luz propia y mantener su lugar en la cima. Su capacidad de adaptación y su talento innato serán sus mejores aliados. Así que para ir resumiendo un poco, tenemos a Can Yaman, un actor con un poder de atracción innegable, una fuerza de la naturaleza mediática, entrando en escena con proyectos que prometen ser monumentales y que indudablemente acapararán titulares. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha estado trazando un camino de independencia y reconocimiento a través de su trabajo incansable, buscando consolidar su estatus como una artista de talla internacional. La pregunta que flota en el aire es si la fuerza arrolladora de Can Yaman eclipsará o pondrá en jaque el plan que Demet ha estado ejecutando con tanta maestría y dedicación. Lo que sí sabemos con certeza es que el mundo del entretenimiento está a la expectativa, los foros de discusión arden con especulaciones, y los próximos meses serán cruciales para ver cómo se desarrollan estas dinámicas y quién sale fortalecido de esta nueva etapa. Es un momento emocionante para ser un seguidor del cine y la televisión, porque las cartas están sobre la mesa y la partida está que arde, prometiendo sorpresas y giros inesperados. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente y que ha generado tanto revuelo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué análisis personal tienen sobre esta situación. ¿Creen que el fichaje de Can Yaman es realmente una amenaza directa para los planes de Demet Özdemir, un obstáculo insalvable en su camino hacia la consolidación internacional, o simplemente una nueva fuerza en el universo del espectáculo que añade más competencia pero también más oportunidades y dinamismo? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus predicciones en los comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y enriquece enormemente el debate. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante e informativo y les aportó una nueva visión sobre el tema, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó y para animarnos a seguir creando contenido similar. Compártanlo con sus amigos con quienes también disfrutan de este tipo de contenido, con los fans de ambos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad, estar al día de todas nuestras novedades y no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y más debates apasionantes. ¡Chao!